En una mañana gris y húmeda, el café del centro vibraba con la rutina de siempre, platos chocando, cucharas tintineando, conversaciones cruzadas, y la lluvia golpeando los grandes ventanales como si quisiera entrar. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del asfalto mojado, creando una atmósfera acogedora para quienes buscaban refugio del clima. Entonces, la puerta se abrió con un golpe seco, dejando pasar un soplo de aire frío. Un hombre entró. Tendría unos 50 años, el abrigo viejo empapado, los zapatos gastados dejando huellas tenues sobre el piso brillante. El cabello, salpicado de gris, se pegaba a su frente húmeda. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, cansados, apagados, como si hubieran visto demasiado y descansado poco. Se acercó al mostrador sin hacer ruido, con la mirada perdida en el menú, y cuando por fin levantó los ojos, pidió apenas un café negro. Nada más. Mientras el barista introducía el pedido en la caja, el hombre comenzó a buscar su billetera. Primero un bolsillo, luego otro, luego una expresión de preocupación. Se le notaba la vergüenza. «Lo siento», murmuró. «Creo que olvidé mi billetera en casa». «¿Sería posible quedarme un rato hasta que pare la lluvia?» El joven detrás del mostrador lo miró con desdén. Tenía la mandíbula marcada y el tono fácil para el sarcasmo. «Oye, amigo», dijo en voz alta, llamando la atención de los presentes, «esto no es un refugio. Si no tienes para pagar, no puedes quedarte. Así de simple». La humillación cayó como otra lluvia, más fría. El hombre bajó la mirada, dio un paso atrás. Algunos clientes rieron. Otros fingieron no escuchar. «No pedí nada gratis», susurró él. «Solo un lugar seco por un momento». Desde una mesa cercana, un grupo de personas bien vestidas soltó risitas. «Imagínate», se burló uno, «entrar a una cafetería sin un centavo y esperar servicio. Hay que tener cara». Las palabras eran cuchillos. Y en medio de todo, una mujer observaba. Tenía 29 años, el cabello castaño rojizo recogido en una coleta suelta y la mirada cálida, ahora endurecida por la indignación. Sostenía una bandeja con platos vacíos cuando se acercó al mostrador. Dejó la bandeja con firmeza, metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un billete de $5. Lo colocó sobre el mostrador. «Yo cubro su café», dijo en voz clara, firme, mirando al barista a los ojos. «No por lástima. Porque sé lo que es que te juzguen por no tener suficiente». Un silencio tenso llenó el lugar. «Emma, ¿qué estás haciendo?», espetó el barista. «Este tipo no puede venir aquí esperando que le regalen cosas». Ella lo ignoró. Miró a los demás clientes, algunos incómodos, otros aún burlones. «La amabilidad no es una transacción», declaró. «No nos quita nada ser compasivos. Lo que realmente nos empequeñece es la crueldad». Y con eso, giró hacia el hombre. «Tome asiento, por favor. Le llevaré su café en un momento. Y no permita que las palabras de otros definan su valor. Si estas historias tocan tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Historias como esta pueden cambiar tu día, o incluso tu vida». Emma entregó el café con manos firmes pero corazón latiendo fuerte. El hombre la miró con ojos húmedos, como si aquellas simples palabras hubieran roto algo dentro de él, no de dolor, sino de alivio. Asintió con agradecimiento y fue a sentarse junto a la ventana, donde la lluvia seguía cayendo como un telón silencioso entre él y el mundo. El ambiente en la cafetería había cambiado. Las risas se habían apagado. Las miradas que antes eran burlonas ahora evitaban encontrarse con la de Emma. Algunos bajaban la vista. Otros fingían revisar sus teléfonos. Ella regresó a su rutina. Limpiar mesas. Apilar platos. Cambiar servilletas. Pero sentía todas las miradas sobre ella, incluso si nadie decía una palabra. Horas después, cuando el turno terminó y las sillas comenzaron a colocarse sobre las mesas, Emma limpió el último rincón del piso. Iba camino al vestidor cuando su gerente, Brian, la llamó desde la puerta de su oficina. «Emma, ven un momento». El tono no auguraba nada bueno. El pequeño despacho olía a café viejo y desinfectante barato.
Brian, un hombre de mediana edad con camisa arrugada y actitud autoritaria, cerró la puerta detrás de ella. Siéntate, ordenó. Emma obedeció, sin mostrar emoción. Esto es un negocio, Emma. No una obra de caridad. Tú no decides a quién se atiende gratis. Yo pagué el café, dijo con voz tranquila. Ese no es el punto, replicó él, alzando el tono. Hiciste quedar mal a tu compañero y pusiste incómodos a los clientes. Emma lo miró directo a los ojos. Él se hizo quedar mal solo. Yo solo actué como sentí que debía hacerlo. Brian golpeó la mesa con los nudillos. Estás aquí para servir café, no para dar lecciones. ¿Entendido? Un segundo de silencio. ¿Puedo irme? Vete, y recuerda tu lugar. Cuando Emma cruzó la cocina, Mercy y Josh, sus compañeros de turno, estaban en el fregadero. Se callaron apenas la vieron. Mientras pasaba, Mercy murmuró lo suficientemente alto. Qué lindo ser heroína cuando todavía compartes el alquiler con tu hermana enferma. Josh soltó una risa seca. Seguro pensó que el tipo era un millonario escondido. Emma no respondió. Se quitó el delantal, firmó la hoja de salida y se fue sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a humedad, a ciudad mojada, a humo lejano. Caminó sin prisa hasta el apartamento que compartía con Lily, su hermana menor. El edificio era viejo, las paredes delgadas, la pintura desconchada. Pero era hogar. Lily dormía en el sofá, envuelta en una manta. Tosía débilmente mientras murmuraba entre sueños. Emma la arropó mejor, le tocó la frente con suavidad y fue a la pequeña cocina. Recalentó un poco de avena vieja, le agregó sal y volvió con el cuenco. Despierta, amor. Come un poco, susurró. Llegaste tarde, murmuró Lily, abriendo los ojos medio dormida. Me atrapó la lluvia. Comieron en silencio. Luego, cuando Lily volvió a dormirse, Emma revisó su billetera, $3. Un boleto de metro y una foto arrugada de su madre. La miró por un momento. Luego guardó todo, sin tristeza. No había arrepentimiento. No por el café. No por hablar. No por mirar a Omen en sus peores horas y decidir que merecía más que burla. Aquella noche, sentada junto a la ventana mientras la lluvia seguía cayendo, Emma se vio reflejada en el vidrio. Su rostro se veía cansado, pálido, pero también fuerte. Había algo nuevo en ella, una paz que no venía del mundo, sino de haber sido fiel a lo que sentía correcto. Habían pasado 4 días desde aquella mañana lluviosa. 4 turnos largos, llenos de susurros a medias, miradas que se demoraban un segundo más de lo normal y silencios que hablaban más que las palabras. Emma había aprendido a vivir siendo invisible, pero ahora era lo contrario. Ahora todos la veían. No por algo que pidió, sino por algo que hizo sin pensarlo. Y ser vista así, pesaba más que la indiferencia. La mañana del 5.º día, la cafetería bullía como siempre, el silbido del vapor de la máquina de espresso, cucharas chocando contra tazas, risas suaves entre clientes habituales. Emma limpiaba una mesa cerca de la entrada cuando la campanilla de la puerta sonó. No levantó la mirada enseguida. Estaba acostumbrada al ir y venir de gente. Pero algo cambió en el aire. Un leve silencio cayó, como si algo importante acabara de entrar y todos lo sintieran antes de entenderlo. Emma alzó los ojos. Allí estaba él. El hombre. Pero no era el hombre empapado con abrigo viejo y zapatos rotos. Este llevaba un traje gris perfectamente ajustado, una bufanda de lana sobre los hombros, el cabello peinado con cuidado. Los zapatos brillaban como si nunca hubieran tocado la calle. Parecía salido de otro mundo. De un piso alto de cristal y lujo. Pero sus ojos, eran los mismos. No fue al mostrador. Caminó con paso firme hacia la mesa junto a la ventana, la misma donde había estado encogido y avergonzado, y se sentó sin decir palabra. Emma se quedó quieta, con el paño aún en la mano. Su corazón empezó a latir más fuerte. Respiró hondo, tomó una carta del menú y se acercó. Buenos días, dijo con voz serena, aunque por dentro temblaba. Él levantó la mirada y la sostuvo. No he venido a pedir nada, respondió. Ella se detuvo.
Solo tengo una pregunta, añadió, ¿por qué me ayudaste? Emma parpadeó. No esperaba eso. Yo, simplemente no podía quedarme mirando. No me pareció justo lo que pasó. No me conocías. No tenías nada que ganar. No parecías alguien pidiendo limosna, dijo ella con sinceridad. Parecías alguien siendo humillado. Y conozco esa sensación. Sin darse cuenta, se sentó frente a él, dejando el menú a un lado. Tenía 17 años, contó, cuando mi madre se desmayó en un mercado. La gente pasaba por encima de ella como si fuera basura. Nadie se detuvo. Nadie, excepto una señora mayor, con una falda remendada. Se arrodilló a su lado, me dio agua, me cubrió con un chal. Nunca supe su nombre, pero nunca olvidé su gesto. Respiró hondo. Ese día prometí que, si algún día podía hacer lo mismo, lo haría. Él la escuchó sin interrumpir, con una atención que no era común. ¿Te gusta leer? Preguntó de repente. Emma frunció el ceño, sorprendida. ¿Libros? Sí. Historias. Personas comunes haciendo cosas valientes. Ella sonrió, curiosa. Hace tiempo que no leo, pero siempre me gustaron ese tipo de historias. Él asintió, tranquilo. Buena elección. Y comenzaron a hablar. De libros, de ciudades, de música. De Bach, de Chopin, de por qué la gente se vuelve cruel cuando se siente impotente. Él mencionaba autores que Emma no conocía. Pero no fingía. Escuchaba. Preguntaba. Respondía con curiosidad verdadera. El ruido del café se desvanecía. Por primera vez en días, Emma rió. Rió de verdad. No eres lo que esperaba, dijo ella. Él levantó una ceja. ¿Y qué esperabas? Alguien que solo quería decir gracias y desaparecer. Él bajó la mirada, luego la sostuvo de nuevo. Hace mucho que tengo dinero, dijo. Pero muy pocas personas me han hecho sentir humano otra vez. Ese día, tú lo hiciste. Emma no respondió. Porque en ese momento, no hacía falta. Exactamente una semana después de aquel inesperado reencuentro, Emma encontró un sobre en su casillero del trabajo. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una caligrafía firme en tinta azul. Dentro, había una tarjeta de marfil gruesa, con letras doradas y un logotipo que Emma reconoció de inmediato. El Hotel Annesley, uno de los más exclusivos de la ciudad, donde se hospedaban políticos, empresarios y celebridades. El nombre que aparecía impreso en la parte superior la hizo detenerse. Emma L. Bennett, invitada de Charles H. Berlin. La tarjeta parecía brillar bajo la luz como si guardara un secreto. Por un instante, pensó en tirarla. Luego, en guardarla. Finalmente, la metió en su bolso. Tardó 3 días en reunir el valor para presentarse. No tenía ropa elegante. Se puso su única blusa decente, peinó su cabello con esmero, pidió prestados unos zapatos a su compañera de piso y salió. Cuando atravesó las puertas giratorias de la Annesley, sintió que entraba a otro mundo. Mármol brillante. Lámparas de cristal. Silencio de alfombra gruesa. Gente que caminaba con seguridad, como si todo les perteneciera. Se acercó al mostrador, nerviosa. Emma Bennett. Creo que tengo una reunión. El conserje apenas levantó una ceja y asintió. El señor Eberlin la espera en el salón privado, piso 21. Emma subió en silencio. El ascensor estaba cubierto de espejos. Su reflejo le devolvía una versión de sí misma que no reconocía del todo. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un salón con sillones de cuero, una vista panorámica de la ciudad y música suave flotando como humo invisible. No sabía dónde sentarse. Se quedó junto a la ventana, temblando un poco. La puerta se abrió. Y Charles entró. Pero no era el hombre de la cafetería. Ni siquiera el del traje días atrás. Este era distinto. Llevaba la presencia como un traje invisible. Detrás de él, 2 asistentes cerraron la puerta en silencio. Emma, dijo con voz serena. Gracias por venir. Ella intentó sonreír,
pero apenas logró asentir. Esto no es precisamente una cafetería, murmuró. Él sonrió levemente, señalando la mesa ya dispuesta con té, fruta fresca y un espresso. Por favor, siéntate. Ella obedeció, sin saber si era una invitación o una evaluación. Él se sentó frente a ella, cruzó las manos y habló. Quería contártelo en persona. Porque cualquier otra forma me parecería deshonesta. Emma esperó. Mi nombre es Charles H. Berlin. Soy el fundador de Berlin Holdings. Operamos en 12 países. Nos dedicamos a infraestructura y proyectos de impacto social. Emma lo miró, sin saber qué decir. No fingí ser otra persona, aclaró. Pero ese día en la cafetería, fui vestido así a propósito. No llevé mi billetera. Necesitaba ver qué veían las personas cuando no había nada que ganar. Ella bajó la mirada al té humeante frente a ella. Buscaba claridad en el líquido dorado. Mi esposa murió hace 15 años, continuó él, con voz más baja. ¿Cáncer? Fue rápido. Nunca tuvimos hijos. Después de su muerte, dejé de confiar. Dejé de creer en la bondad. Guardó silencio. Empecé a viajar. ¿Solo? A visitar pueblos y ciudades sin avisar, sin nombre. No para esconderme, sino para ver si aún quedaban personas con corazón. Entonces la miró directo. Y ese día, encontré a una. Emma sintió que algo en su garganta se cerraba. No sabía si sentirse halagada o expuesta. ¿Me pusiste a prueba? Preguntó, la voz temblorosa. No, respondió él con suavidad. No te pedí nada. Solo observé. ¿Y tú elegiste? Ella negó con la cabeza, confundida. No sé si debo agradecerte, o sentirme usada. Lo entiendo, dijo él con sinceridad. Emma se puso de pie de golpe. La silla se deslizó con un ruido sordo sobre la alfombra. ¿Y ahora qué? ¿Paso tu prueba y me das un cheque? ¿Un auto? ¿Un trabajo? Charles no se inmutó. No te ofrezco nada, a menos que quieras escucharme. Ella respiraba con dificultad. Emociones mezcladas, rabia, sorpresa, miedo, curiosidad. Él también se levantó y fue hacia la ventana. No buscaba poner a nadie a prueba, Emma, repitió. Solo buscaba algo que el mundo parece haber perdido. Y tal vez, alguien que me recordara lo que significa ser visto. No como millonario. No como carga. Solo como un hombre. Ella lo observó, en silencio. Y por primera vez, creyó cada palabra. Emma seguía de pie, con el corazón golpeando fuerte. No sabía qué hacer con lo que acababa de escuchar. Charles la miró sin presionarla. No quiero comprar tu gratitud, dijo en voz baja. Solo quiero saber, ¿tomarías un café conmigo otra vez? Sin expectativas. Sin máscaras. Ella lo observó. No al traje. No al entorno lujoso. A sus ojos. Eran los mismos que aquella mañana. Mojados, vulnerables. No había arrogancia, ni juego, ni manipulación. Solo verdad. No sé qué es esto, respondió ella finalmente. Ni lo que tú crees que podría ser. Pero sé quién soy. Él se giró suavemente hacia ella, con una expresión más tranquila que feliz. ¿Y quién eres? Alguien que no hizo lo que hizo para ser notada, dijo. Y alguien que no tiene miedo de irse si esto no es lo que parece. Charles asintió. Una sonrisa sutil se formó en sus labios. Eso es lo que te hace diferente. En ese momento, Emma entendió que aquello no había sido una prueba. Era una invitación. No a la riqueza. No al poder. A algo mucho más raro, ser vista. Y ser recordada, no por a quien impresiona a uno, sino por quien se elige ser cuando nadie está mirando. Emma no pensó que volvería a saber de Charles. Creyó que aquella conversación sería el final de un episodio extraño, casi irreal, algo fuera de su vida cotidiana. Pero al día siguiente, otro sobrellegó a su puerta. No tenía sello dorado. Ni logotipo de hotel. Solo su nombre,
escrito con una letra cuidadosamente trazada. Dentro había una nota breve. Emma, viajaré a Montreal la próxima semana. Voy todos los años. Es un lugar tranquilo, y me gustaría que vinieras. No por negocios. No por formalidades. Solo por compañía. Solo por conversación. Sin expectativas. Solo una invitación sincera. Charles. Había un billete de tren de ida y vuelta incluido. Emma lo sostuvo durante un largo rato. Esa noche, en la cocina pequeña de su apartamento, el arroz hervía en la olla mientras su hermana Lily tosía en el sofá envuelta en mantas. «Estás callada», dijo Lily con voz ronca. Emma sonrió levemente. «¿Eso es raro?» «Un poco». Lily la miró de reojo. «¿Estás pensando en él?» Emma asintió. Y le contó todo. La invitación, el billete, la forma en que eso la hacía sentir. Como si una puerta se hubiera abierto, una que nunca se atrevió a tocar. «No sé si pertenezco a su mundo», dijo. «¿Y si me equivoco? ¿Y si me pierdo a mí misma?» Lily la miró por un largo instante. Y entonces, con una claridad sorprendente, le respondió. «Has pasado toda tu vida haciendo espacio para otros. Tal vez es hora de ver cómo se siente cuando alguien hace espacio para ti». Esa noche, Emma no pudo dormir. Escuchó la lluvia en la ventana, el tic-tac del reloj, el eco lejano de los autobuses en la calle. Pensó en la cafetería. En las risas de burla. En la soledad en sus ojos. En las palabras de su madre, no esperes a que la vida venga por ti, a veces hay que salir a buscarla. Y al amanecer, tomó su decisión. Empacó una pequeña maleta, un cuaderno viejo, 2 cambios de ropa, y el libro que había dejado sin terminar desde hacía meses. Dejó una nota a Lily en el refrigerador. Un billete para la compra. Y un abrazo largo. De esos que dicen más que 1000 palabras. En la estación, esperó con el corazón dividido entre la duda y la esperanza. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron, Emma dio un paso al frente. No hacia el lujo. No hacia la fantasía. Sino hacia lo desconocido. Charles la esperaba en el vagón. No había guardaespaldas. No había asistentes. Solo él, sentado junto a la ventana, un libro en las manos y 2 cafés sobre la mesa. Cuando Emma entró, él alzó la mirada y sonrió. «No pensé que vendrías», dijo, sin grandilocuencias. Emma dejó su bolso a un lado y se sentó frente a él. «Yo tampoco lo pensé», respondió. «Pero luego recordé algo». «¿Qué?» «Que el mundo no cambia, a menos que uno se atreva a caminar hacia él». Charles asintió, pensativo. «No estoy ofreciéndote nada», dijo. «Ninguna promesa. Ningún camino dorado. Solo pensé, que tal vez ya era hora de dejar de caminar solo». El tren partió. Las calles de la ciudad se desdibujaron, dando paso a árboles, campos abiertos, estaciones pequeñas con nombres que Emma no conocía. Y con cada kilómetro, algo en ella se aflojaba. Durante los días que siguieron, Emma conoció un mundo que no esperaba. Nada de hoteles 5 estrellas. Nada de yates ni cenas elegantes. En su lugar, pueblos tranquilos, casas de huéspedes humildes, salones comunitarios. Viajaban en el viejo jeep de Charles, con las ventanas abiertas y el viento desordenando su cabello. A veces hablaban. A veces no. Pero el silencio nunca era incómodo. Visitaron orfanatos en las afueras de ciudades pequeñas. Los niños corrían hacia Charles, gritándole por su nombre. No porque les diera juguetes, sino porque recordaba sus cumpleaños, sus libros favoritos, sus historias. Emma observaba todo eso en silencio, con una mezcla de asombro y ternura. Fueron a refugios para personas en recuperación. Charles no hablaba mucho. Escuchaba. Preguntaba poco. Pero siempre volvía al día siguiente. Se sentaban en porches de casas a medio construir, casas financiadas por él, y comían sopa preparada por personas que no sabían que aquel hombre de ojos grises y camisa arremangada era dueño de medio horizonte. Emma le preguntó una tarde,
mientras doblaban ropa en un centro de ayuda en Vermont. ¿Por qué no les dices quién eres? Charles se encogió de hombros, sin dejar de doblar una toalla. Porque en cuanto lo hago, dejan de hablarme como si fuera humano. Y tenía razón. Emma lo veía. Veía como su mirada buscaba conexión, no admiración. Como su presencia calmaba en vez de imponer. Y en una de esas noches, en una cabaña pequeña cerca del bosque en Quebec, Emma se dio cuenta de que ya no pensaba tanto en si encajaba. Simplemente estaba ahí. Viviendo. Escuchando. Sintiendo. Esa noche, en el porche, bajo las estrellas y con una lámpara vieja entre ellos, Charles preparó té de manzanilla. Emma se envolvió en una manta. El vapor de su taza subía como niebla suave. No hablaron por un buen rato. Y sin embargo, era como si sí lo hicieran. Finalmente, Charles dijo, sin mirar directamente. He tenido personas que me ofrecieron de todo, compañía, consuelo, incluso amor. Hizo una pausa. Luego se giró hacia ella. Pero yo no necesito a alguien que me ame por lo que tengo. Necesito a alguien que entienda por qué amo lo que amo. Que no necesite ser deslumbrada. Solo presente. Emma tardó en responder. Sus ojos brillaban con una mezcla de calma y honestidad. No sé si soy esa persona, dijo con sinceridad. No sé si entiendo todos los porqués de quién eres. Pero sé esto. Nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo. Charles no sonrió. No se mostró victorioso. Solo cerró los ojos, como si al fin hubiera escuchado la respuesta que no sabía que necesitaba. No hubo caricias. No hubo promesas. Solo dos personas sentadas bajo el cielo oscuro, compartiendo una taza de té y una verdad que no necesitaba nombre. Lo que había entre Emma y Charles no era romance. Era algo más raro. Más puro. Una especie de reconocimiento. Más tarde esa noche, Emma se sentó junto a la ventana de la cabaña. Escribía en su cuaderno con letra inclinada y pausada. Las palabras no salían como frases completas, sino como pensamientos sueltos. Silencio. Escuchar. Ver. Ser vista. Cerró el cuaderno. Lo colocó bajo la almohada y susurró al aire quieto. No vine buscando amor, pero quizá encontré algo más valiente. Afuera, las estrellas brillaban como si escucharan. Los días siguientes transcurrieron en una armonía inesperada. Charles no era un hombre de excesos. Y eso, para Emma, era el verdadero lujo. No había champán. Ni fiestas. Solo desayunos tranquilos, largas caminatas por senderos rurales, conversaciones sin prisa. Emma se dio cuenta de que ya no se esforzaba por impresionar. Ya no se sentía pequeña. Charles lo notó también. Habían regresado de un albergue para mujeres en Detroit cuando él le pidió hablar en privado. Subieron al tejado de una iglesia convertida en centro comunitario. El horizonte brillaba a lo lejos, la ciudad encendiendo sus luces como luciérnagas de concreto. Charles le entregó una carpeta sencilla. Sin lazos. Sin ceremonia. Dentro, documentos legales. Un borrador para establecer un fondo con su nombre. El Fondo de Oportunidades Emma Bennett. Emma levantó la mirada, desconcertada. Quiero dejar algo atrás, dijo él con serenidad. Pero no con mi nombre. Eso ya está en demasiados lugares. Ella no dijo nada. Quiero que la próxima chica, continuó, esa que atiende mesas, que cuida a su hermana, que cree que nadie la ve, sepa que alguien sí la vio. Emma bajó la vista hacia los papeles, como si pesaran más que el aire. No tienes que dirigirlo, agregó Charles. Ni siquiera participar. Solo quiero que exista porque tú existes. Porque un día, alguien eligió ver a otro ser humano más allá de su aspecto o su cuenta bancaria. Ella apoyó la mano sobre la carpeta. No la abrió. No aún. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Pero Emma sí tenía algo que decir. Respiró hondo. Estoy honrada, dijo, con voz firme. Más de lo que puedo expresar. Pero si me lo permites, quiero intentar otra cosa.
Charles asintió, curioso. Quiero construir algo por mí misma. No necesita llevar mi nombre. Ni el tuyo. Quiero empezar desde el suelo, no porque no valore lo que me estás ofreciendo, sino porque alguien una vez creyó en mí. Y eso me enseñó a creer en mí misma. No temblaba. No dudaba. Y quiero dar esa misma fe a otros. No con dinero. Con presencia. Escuchando. Estando ahí, cuando nadie más lo está. Charles guardó silencio por un largo momento. Y luego sonrió. No con sorpresa. Sino con un orgullo sereno. Ya lo estás haciendo. Emma lo miró. Al hombre que alguna vez estuvo empapado en una cafetería, avergonzado, solo. Él había sido su espejo. Su maestro. Su amigo. No había una palabra exacta para lo que eran. No pareja. No familia. Pero algo incluso más duradero. Una verdad compartida. Charles extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la de Emma. No importa lo que hagas, dijo. Siempre estaré en tu rincón. Ella asintió. Con los ojos brillando. Y en ese momento, no hizo falta decir nada más. La historia entre ellos nunca necesitó declaraciones grandiosas. Estaba hecha de elecciones pequeñas. De confianza. Y de la valentía de dejar ir, no por pérdida, sino por respeto. Esa tarde, se quedaron en el tejado hasta que el sol descendió por completo, proyectando sombras doradas sobre la ciudad. Y luego, como si el destino cerrara un círculo invisible, volvió a llover. No con furia. Sino con ternura. Una lluvia suave, persistente. Días después, Emma se encontraba frente a un ventanal, observando cómo colocaban el último vinilo adhesivo sobre el vidrio. The First Cup. La primera taza. Estaba de pie, con un paraguas en mano, justo al otro lado de la calle. Ya no era la camarera que una vez ofreció un billete de $5 sin pensar. Ahora era la mujer que había reconstruido algo. Desde cero. Las paredes eran nuevas. El suelo había sido restaurado. Las luces colgaban como luciérnagas cálidas sobre las mesas. Había estantes con libros. Un piano en la esquina. Un cartel de tiza detrás del mostrador que no mostraba precios, sino palabras. La primera taza es nuestra. La segunda, si puedes, es para alguien más. Las mesas no tenían números. Tenían palabras escritas a mano. Esperanza. Confianza. Comenzar. Y en el cristal, bajo el nombre del local, una frase grabada. Nadie debería tener que ganarse la amabilidad. Ese lugar, ya no era solo un café. Era un refugio. Emma miraba desde la vereda. El corazón lleno, las manos temblorosas. Dentro, el lugar bullía. Personas exhaustas, trabajadores, estudiantes, madres con hijos. Y entonces, la puerta se abrió. Un hombre mayor entró. Empapado, encorvado, con las manos temblorosas. ¿Titubeó? El joven barista se le acercó, nervioso. Señor, este lugar es solo para clientes. Si no tiene cómo. Emma cruzó el salón antes de que él pudiera terminar la frase. Colocó una mano suave sobre el hombro del muchacho. Está bien, dijo. Luego se volvió hacia el hombre, con una sonrisa cálida. ¿Le gustaría sentarse junto a la ventana? El hombre asintió, agradecido. Se veía cansado. Muy cansado. ¿Y qué le gustaría tomar hoy? Algo caliente, murmuró. Solo sentarme un rato, ha sido una mañana larga. La voz de Emma se suavizó aún más. Entonces hagámosla más larga, pero con un poco de paz. Miró al barista y agregó con gentileza. Aquí, la primera taza siempre es nuestra. Sin preguntas. Sin vergüenza. El chico asintió, comprendiendo. Lección aprendida. Emma se dirigía hacia la parte trasera del café cuando algo la hizo detenerse. Se volvió hacia la ventana. Y allí estaba. Charles. De pie bajo un paraguas negro.
Su abrigo oscuro. Su rostro sereno. No hizo señas. No sonrió. Solo observó. Emma lo miró. Y en ese instante silencioso, algo pasó entre ellos. Un gesto sin palabras. Gratitud. Despedida. Y una promesa. Charles asintió una sola vez. Luego, dio la vuelta. Y desapareció entre la lluvia. Durante la apertura suave del café, Emma se paró junto al piano, con una taza tibia entre las manos y un micrófono sencillo frente a ella. El lugar estaba lleno. No de lujo, sino de vida. Risas suaves, platos chocando, libros en las mesas, conversaciones cruzadas. Emma respiró hondo. Hace algunos años, comenzó, pagué el café de un hombre. No sabía quién era. Solo vi a alguien siendo tratado como si no valiera nada, y no pude mirar hacia otro lado. Hizo una pausa. Varios en la sala asintieron. Algunos se secaban los ojos en silencio. Esa taza me costó $5. Pero lo que me dio, fue una nueva forma de ver el mundo. La sala permanecía en silencio, atenta. Pensé que estaba ayudando a alguien perdido, continuó. Pero resulta que él me ayudó a encontrar una versión de mí misma que no sabía que tenía permitido ser. Dejó la taza sobre el piano. Este café no se trata solo de vender café. Se trata de presencia. De estar ahí, cuando nadie más lo está. Su voz bajó, suave, íntima. Un hombre me dijo una vez. La amabilidad no necesita ser recordada. Solo necesita ser continuada. Miró alrededor. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Una taza a la vez. Y casi como si fuera un pensamiento final sin planificación, añadió. Algunos amores no necesitan romance. Algunas vidas cambian, con nada más que un gesto de bondad y el coraje de hacerlo de verdad. El aplauso fue lento al principio. Luego, creció. Se llenó de emoción. Un saxofón comenzó a tocar desde el rincón. Y en algún lugar del fondo, una primera taza fue servida para alguien que no sabía que la necesitaba, hasta que la tuvo entre sus manos. Así comenzó otra historia. Una entre tantas que nacerían en ese espacio. Y mientras las luces cálidas iluminaban las paredes recién pintadas y las mesas con nombres escritos a mano, Emma se permitió sonreír. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, finalmente, algo era auténtico. No se trataba de fama. Ni de riqueza. Ni de finales felices. Se trataba de elegir el bien cuando nadie está mirando. De ver al otro, antes que juzgarlo. De dejar una huella no con dinero, sino con compasión. Y en esa pequeña cafetería, con olor a café recién molido y lluvia secándose en los abrigos colgados, Emma encontró algo más duradero que cualquier fortuna. Paz. Paz en saber que el mundo no cambia con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones hechas desde el alma. Y si alguna vez preguntas cómo empezó todo, Emma simplemente respondería. Con una taza. Y una elección. Una elección de mirar, de actuar, de no pasar de largo. Y ese fue el verdadero legado. Uno que no aparece en periódicos, pero que se multiplica cada vez que alguien mira a otro y, sin decir mucho, ofrece algo tan simple como una bebida caliente. Y el reconocimiento de que todos, sin importar de dónde vengan, merecen ser vistos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te tocó el corazón, deja tu comentario, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar el poder de una sola acción. Aquí, en Soul Stirring Stories, creemos que las historias verdaderas no solo se cuentan, se sienten.